No, vigilias no hemos hecho, ingeniero. Listo, entonces estamos en el tema 4. Hemos hecho el 3, ahora toca el 4. En diseño hidráulico de los sumideros ingenieros se quedó. Ok, ok. ¿Empezamos, estudiantes?
Empezamos, señores estudiantes. Sí, ingeniero, se le escucha. Pregunto, ¿y empezamos la clase? Sí, ingeniero, empezamos la clase. Ok, empezamos entonces. Bien, señores, buenas noches. Vamos a empezar la clase. Nos hemos quedado en lo que es la clase anterior, la diapositiva número 3. Ahora nos toca lo que son rejillas, ¿no? ¿Qué son rejillas, no? Las rejillas son clasificadas bajo dos consideraciones. Por el material del que están hechas, pueden ser A, de fierro fundido, pero la figura, o de fierro laminado, ¿no? Platines de fierro, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros podemos observar, ¿no? Que hay más que todo de fierro laminado en la ciudad de Juliaca, ¿no? Tenemos esos platinados, ¿no? Para poder ver nuestros cortes, ¿no? Entonces, para poder ver nuestras rejillas. Por su posición en relación con el sentido de desplazamiento principal del flujo podrán ser, ¿no? De rejilla horizontal, de rejilla vertical, de rejilla horizontal y vertical, ¿no? Entonces, las rejillas se adaptan a la geometría y pueden ser enmarcadas a las figuras rectangulares, cuadradas y circulares, ¿no? Ahí podemos observar en, en los gráficos, ¿no? Los diferentes tipos de rejillas. Perdón, dice la rejilla horizontal, ¿no? Es la primerita que está acá. Rejilla vertical está acá. Y rejilla horizontal y vertical, ¿no? Este otro tipo de rejillas. ¿Qué nos dice? Va a depender del flujo que va a hacer el desplazamiento. Generalmente se adoptan rejillas de dimensiones rectangulares y por proceso de fabricación industrial se fabrican dimensiones de 60 milímetros por 100 y 45 milímetros por 100, ¿no? Entonces 24 pulgadas por 24 y 18 por 24 pulgadas, ¿no? La separación de las barras en rejillas varía entre 20 milímetros, 35 y 50 milímetros. Va a depender si los sumidores se van a utilizar en zonas urbanas o en carreteras, ¿no? Va a depender mucho de ello, ¿no? Si por ejemplo en zonas urbanas se tienen que hacer rejillas de 20 a 35, ¿no? Y si son en carreteras de 50, ¿no? Para que pueda fluir el agua, ¿no? A la hora de las máximas precipitaciones. Colectores son los pluviales, ¿no? El alcantarillado de agua pluvial está conformado por un conjunto de colectores subterráneos y canales necesarios para evacuar la escorrentía superficial producida por lluvias en un curso de agua, ¿no? Entonces, son colectores de aguas pluviales, ¿no? Donde vamos a tener que instalar para que se pueda hacer la recolección de las aguas pluviales, ¿no? El agua es captada a través de los sumideros en las calles y las conexiones domiciliares y llevada a una red de conductos subterráneos que van aumentando su diámetro a medida que aumenta el área de drenaje y descargan directamente al punto más cercano, no en un curso de agua. Por esta razón, los colectores pluviales no requieren de tuberías de gran longitud para el diseño. ¿No? Para el diseño de las tuberías a ser utilizadas en los colectores pluviales se deberá tener en cuenta las siguientes consideraciones, ¿no? Entonces, vamos a ver, ¿no? De que los sumideros nos sirven para poder hacer la recolección de las aguas pluviales en las calles, ¿no? Donde van a ser conectadas y a veces las funciones domiciliares también, ¿no? Debe de haber instalaciones domiciliares para también hacer la recolección, ¿no? Porque en los domicilios también está las aguas pluviales, ¿no? También deben ser recolectadas, ¿no? Y debe ser con un subterráneo, ¿no? A conductos subterráneos que van aumentando su diámetro a medida que aumenta el área de drenaje y descarga directamente al punto más cercano de un curso de agua, ¿no? En otras palabras, tenemos que utilizar canales, ¿no? En este caso sería nuestro punto más de drenaje sería nuestro río Torococha, ¿no? Ahí tendríamos que hacer todo el desemboque para que pueda drenar el agua, ¿no? Entonces, sería uno de los razones. No requiere tuberías de gran longitud. Para el diseño de tuberías, deben ser algunos colectores pluviales, deben ser tener en cuenta las siguientes consideraciones, ¿no? A ver.
F.1, ubicación y alineamiento. Es una de las condiciones, ¿no? Para el drenaje de la plataforma se deberá evitar la instalación de colectores bajo las calzadas y verbas, ¿no? Sin embargo, cuando la ubicación bajo la calzada es inevitable, deberá considerarse la instalación de registros provistos de accesos ubicados por los límites determinados por las verbas, ¿no? Ahí, por ejemplo, podemos ver en la fotografía, ¿no? Ahí, por ejemplo, se observa de que hay un sumidero donde está haciendo la recolección. Los quiebres debidos a las deflexiones de alineamiento deberán tomarse con curvas circulares. Las deflexiones de alineamiento de los puntos de quiebre no serán de 10 radios, ¿no? En caso contrario, deberán emplearse una cámara de registro en ese punto. Nosotros normalmente tenemos que poner cajas de registro. ¿Para qué? Para poder hacer limpieza, ¿no? Lamentablemente, Juliaca no está pavimentada, ¿no? Hay otros sitios como en otras ciudades, en algunos distritos inclusive, casi todas las calles están pavimentadas, ¿no? Y podemos tener vamos a darnos ese lujo de tener estas rejillas y también las tuberías, ¿no? Para que pueda desembocar el agua, ¿no? En caso de nosotros, no, porque Juliaca está completamente, no porque no se tenga la capacidad de repente de pavimentar la ciudad de Juliaca, sino que Juliaca ha crecido de una manera exponencial, de que no se puede inclusive controlar las nuevas urbanizaciones, el cual genera de que requieren nuevos servicios, ¿no? Entonces, por lo tanto, Juliaca no se detiene pavimento, ¿no? Hablemos nomás del centro de la ciudad, ¿no? Si alguien, por ejemplo, ve en las temporadas de lluvia, el centro de la ciudad se llena de material transportado, ¿no? Por las lluvias, ¿no? Más que todo de la parte del cerro, ¿no? Empieza a bajar y empieza a colmatarse, ¿no? Entonces, para eso siempre tenemos que tener nuestras cámaras de registro para que en ese punto puedan almacenarse el sedimento y nosotros podamos hacer la limpieza respectiva, ¿no? Entonces, eso también es uno de los problemas que se tiene en Juliaca. Diámetro de los tubos, ¿no? En este caso, la gran mayoría está optando en tubos, ¿no? Los mínimos serán los indicados en la tabla número 2, ¿no? Entonces, mínimos de tuberías de colectores de agua, tipo colector, diámetro, colector troncal, diámetro mínimo 50 metros, lateral troncal 40, conducto lateral 40 metros, ¿no? 0.40, disculpe. Instalaciones ubicadas parcialmente debajo de la calzada aumentan a los diámetros a 0.50 metros por lo menos. Los diámetros máximos de las tuberías están limitados según el material con que se fabrique. Como les digo, en este caso, en la ciudad de Juliaca, muy difícilmente podamos trabajar con tuberías. ¿Por qué? Porque esas tuberías van a sedimentarse. ¿Con qué? Con los sedimentos. Lamentablemente, como les digo, Juliaca, me atrevo a decir de que siquiera le falta pavimentar, para que Juliaca esté pavimentada, siquiera un 60, 70% todavía falta de pavimento, ¿no? Entonces, casi imposible de que podamos darnos ese lujo de tener tubos. Lo que sí tiene que hacerse para que Juliaca pueda funcionar, como les digo, una experiencia de lo que yo he podido observar, es de que se tienen que hacer canales, ¿no? Canales que ellos puedan hacer el transporte. De que nos va a costar un ojo de la cara, es un ojo de la cara, pero esa es la única forma en que Juliaca pueda hacer su evacuación de aguas pluviales. Eso ya podría yo dar una certeza de que se tiene que hacer de esa forma. No podemos darnos el lujo de tener tubos debajo de la acera, ¿no? Debajo de las veredas, ¿no? Esto está indicando así que debía ser. ¿Alguna consulta? Ingeniero, buenas noches, disculpe. Sí, escucho. ¿Según qué norma podremos determinar o clasificar dimensiones, materiales y otras especificaciones para este clase de elementos, ¿no? En lo cual las rejillas. Es el Reglamento Nacional de Edificaciones. Voy a compartirlo. Eso también está en internet, ustedes pueden descargar y ahí está todo esas normas donde nosotros podemos colocar las dimensiones, las rejillas, todo ello. No, está en el Reglamento Nacional de Edificaciones. Y lo hemos estado enunciando en las anteriores clases. Por eso, por favor, para la próxima clase, por favor, descarguen lo que es el Reglamento Nacional de Edificaciones y ahí lo vamos a poder analizar mejor. ¿Les parece? Ojo, recordarles que todo lo que es en edificaciones, en pavimentos y todo lo demás, está en el Reglamento de Edificación, el Reglamento Nacional de Edificaciones, el cual tenemos que
descargar, ¿no? Definitivamente que ahí se tiene, no se tiene al detalle, pero sí tiene lo básico para que nosotros podamos hacer un diseño. ¿Alguna consulta? Bien, la resistencia, ¿no? Las tuberías utilizadas en colectores de aguas pluviales deberán cumplir con las expresiones de las resistencias específicas a las normas técnicas peruanas, el NTPT, vigentes o las normas STM, AWA o DIN, según el país procedencia de tuberías empleadas. Ojo, estas normas son para las tuberías que vamos a nosotros utilizar, ¿no? Entonces, como les digo, para otros sitios, otras ciudades funciona, pero para el caso particular de Juliaca, muy difícilmente que pueda funcionar las tuberías, como les digo, porque va a tener una pendiente y la velocidad va a ser mínima y va a ser de que estos sedimentos haya una sedimentación. Y limpiar esas tuberías va a ser todo un problema, ¿no? Entonces, ahí el problema. ¿Sí? ¿Alguna consulta? Selección del tipo de tubería. Se tendrá en cuenta las consideraciones específicas a las normas técnicas peruanas NBT vigentes. Los materiales de las tuberías comúnmente utilizadas en alcantarillados pluviales son asbesto cemento, ¿no? Asbesto cemento, por ejemplo, se tiene bastante en lo que es Ingeniero, disculpe, su micrófono se ha apagado, creo. bien, bien, como les comentábamos, asbesto, los materiales de las tuberías comúnmente utilizadas en alcantarillas pluviales son, ¿no? El asbesto cemento. El asbesto cemento se utiliza bastante, lo que es, por ejemplo, se utiliza bastante en Juliaca para lo que es nuestras tuberías de desagüe, ¿no? Concreto armado centrifugado, hierro fundido dúctil, concreto pretensado, policloruro de vinilo PVC, concreto armado vibrado con recubrimiento interior de polietileno PVC, poliéster reforzado con fibra de vidrio gel, arcilla vitrificada, ¿no? Entonces esos son los tipos de tuberías que se tienen para poder hacerse el servicio. Más que todo, el más económico y el más trabajable es el PVC, ¿no? La gran mayoría se utiliza lo que es el PVC porque el concreto armado, el cemento asbesto, concreto pensado, trabajarlo con bastante cuidado porque se puede dañar estas tuberías. Mientras el PVC no, es más manejable y más fácil, ¿no? De poder trabajar, ¿no? Entonces, la gran mayoría al menos se utiliza con el PVC. Altura y relleno. La profundidad mínima a la clave de la tubería desde el rasante de la calzada debe ser de 1 metro. Serán aplicables las recomendaciones establecidas en las normas técnicas peruanas, por las establecidas en las normas STM o DIN, ¿no? Ahí se puede observar de acá, por ejemplo, son tuberías de diámetros inmensos para poder hacer nuestra evacuación de aguas pluviales, ¿no? Entonces, si se tendría que trabajar, tendríamos que trabajar en base a estas tuberías. Como les digo, el problema va a ser el mantenimiento, que nos va a costar, va a ser muy caro, ¿no? Entonces, eso también tendríamos que ver. Ojo, recordarles que también, si tendríamos que trabajar con este tipo de tuberías, también a su costado o casi al medio, también existen las tuberías de desagüe, ¿no? Entonces, también sería otro inconveniente. Pero bueno, eso es lo que se trabaja y estamos hablando de alturas de relleno. Diseño hidráulico. En el diseño hidráulico de los colectores de agua de lluvia se podrán utilizar los criterios de diseño de conductos cerrados. Ojo, para poder nosotros hacer nuestro diseño hidráulico, tenemos que utilizar los criterios de diseño de conductos cerrados. Para el cálculo de los caudales se usarán la fórmula de Manning con los coeficientes de rugosidad para cada tipo de material según el cuadro siguiente. Ojo, para los cálculos de caudales tenemos que utilizar la fórmula de Manning con los coeficientes de rugosidad. Entonces, en el cuadro nos dice la rugosidad de N Manning, asbesto cemento es 0.010.
hierro fundido dúctil 0.010, cloruro de polivinilo 0.010, poliéster reforzado con fibra de vidrio 0.010, concreto armado liso 0.013, concreto armado con revestimiento de PVC 0.010, arcilla verificada 0.010. Si nos damos cuenta, en el coeficiente de rugosidad de los diferentes tipos de tuberías son 0.010, excepto el concreto armado liso que es 0.013, ¿no? Esa es la rugosidad. El colector debe estar en capacidad de evacuar un caudal a tubo lleno igual o mayor que el caudal de diseño. Ojo, en este diseño hay que nosotros trabajar en capacidad de evacuar un caudal de tubo lleno igual o mayor que el caudal de diseño, ¿no? Entonces tenemos que tener ese parámetro. Velocidad mínima. La velocidad mínima es de 0.9 metros sobre segundo. Fluyendo las aguas a tubo lleno. Es requerida para evitar la sedimentación de las partículas que como las arenas y gravas acarrea el agua de lluvia. Ojo, nuestra velocidad mínima debe ser 0.9 metros sobre segundo, ¿no? Entonces, ahí nuestras fluyendo las aguas en tubo lleno, ¿no? ¿Para qué? Para poder evitar de que exista la sedimentación. Entonces, eso también hay que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces, vamos a tener que trabajar ¿con qué? Con pendientes. Cuando una culiaca, por ejemplo, nuestra pendiente es mínima, eso quiere decir que voy a tener que excavar profundidades inmensas para poder tener esa velocidad mínima. Pero si yo, por ejemplo, trabajase en Puno, definitivamente que tiene bastante pendiente y nos ayuda bastante, ¿no? La topografía en Puno, ¿no? Ahí sí funciona adecuadamente. Mientras en Juliaca, como les digo, nuestra pendiente es casi plana, ¿no? Entonces eso hace que nosotros no podamos tener una velocidad mínima. La velocidad máxima de los colectores con cantidades no significativas de sedimento y suspensión es función del material del que están hechas las tuberías y no debería exceder los valores indicados en la tabla número 3 a fin de evitar la erosión de las paredes. Definitivamente que nosotros no vamos a casi llegar a la velocidad máxima, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestra topografía es muy plana. Entonces, si quisiéramos nosotros querer tener velocidades máximas, tendríamos que hacer excavaciones profundas para que tengamos una velocidad máxima, ¿no? Entonces, eso también hay que tenerlo presente. Bien, entonces ahí tenemos la tabla número 3, donde nos dice velocidades máximas para tuberías de alcantarillado, ¿no? Metros sobre segundo. Entonces, agua con fragmentos de arena y grava va a ser 3 metros sobre segundo. Hierro fundido dúctil, 3 metros sobre segundo. Son caudales máximos, ojo. Si alguien, por ejemplo, en el cálculo sacasen 3.84, ahí sí, más bien, eso haría de que haya, ¿qué cosa, señores? Erosión en las paredes. Entonces, esta tabla es las velocidades máximas, ¿no? Entonces, por ejemplo, reforzado con fibra de vidrio 3, cloruro de polivinilo 6, arcilla vitrificada 3.5, concreto armado de 140 kilogramos por metro cuadrado, 2, ¿no?
En 210, 3.3, en 250 kilómetros por cuadrado, 4 metros sobre segundo, 280 kilómetros por cuadrado, 4.3, 315, o sea, la resistencia, ojo, del concreto armado. Estamos hablando de un concreto armado, me imagino que es para un canal, donde 315 kilómetros sobre centímetro cuadrado puedo tener mi velocidad máxima de 5. Concreto armado de 280 kilómetros centímetros cuadrados, 6.6. Entonces eso también hay que tener presente. Si no, vamos a tener algún inconveniente. Pero como les digo, estas velocidades máximas hay que cuidarlas cuando tenemos bastante pendiente. ¿Qué quiere decir ello? Que si estamos haciendo este tipo de diseños en la ciudad de Puno, definitivamente que hay que cuidar acá esta velocidad. Ahí sí vamos a tener problemas, porque hay bastante pendiente y eso va a hacer de que haya una velocidad máxima. Y esa velocidad máxima puede hacer de que haya erosión en las paredes, ¿no? Y esa erosión en las paredes, ¿a qué se debe? Si fuese agua, no habría ningún inconveniente. Pero como estamos hablando que son aguas pluviales, las aguas pluviales van a arrastrar definitivamente sedimentos, como son arenas, gravas, ¿no? O partículas pequeñas que van a hacer que haya una velocidad máxima y ahí van a empezar a erosionar las paredes, ¿no? Y ahí puede colapsar nuestras tuberías. Entonces, cuando se trabaja en ciudades donde hay bastante pendiente, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces ahí sí vamos a tener el inconveniente de que vamos a tener mayores velocidades. Por ejemplo, en Juliaca queremos velocidad, ¿no? Queremos velocidades y no las podemos obtener porque no tenemos que la topografía nos apoye. Pero en otros sitios, no solamente en Puno, señores, ojo, en otros distritos o comunidades, hay pendientes, ¿no? Por ejemplo, si alguien conoce San Juan del Oro, ¿alguien conoce San Juan del Oro? Yo, ingeniero. Ahí, por ejemplo, sí se tiene bastante pendiente, se han dado cuenta, tiene bastante pendiente, a pesar de que es una ciudad pequeña o un distrito pequeño, pero sus pendientes son fuertes, ¿no? ¿O me equivoco? Los estudiantes, ¿me escuchan? Sí, ingeniero, son bastante pendientes. Solo tiene una avenida de. ¿No? Pero y las demás calles adyacentes son con bastante pendiente. Entonces, ahí ustedes, a ver, consulta, a ver, ya están haciendo un proyecto. ¿Pondríamos tuberías o qué haríamos? Canales, no me dicen. Bueno, yo, si yo estaría ahí haciendo ese tipo de trabajos, yo haría solamente cunetas. ¿Por qué? Esas cunetas van a hacer de qué? El agua puede ser transportada sin necesidad de hacer excavaciones ni cosas por el estilo, ojo. Si no, yo me refiero, por ejemplo, donde hay bastante pendiente, no tenemos por qué hacer canales ni cosas. Bueno, si es que es necesario, amerita de repente, pero yo más optaría por el tema de las cunetas para la evacuación de aguas pluviales. En Juliaca, si tuviésemos una pendiente mayor, les apuesto que también solucionaríamos el problema con cunetas. Como ahorita, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, casi en la gran cantidad de sitios se soluciona el problema con las cunetas, ¿no? Lamentablemente se ha trabajado en un poco de desorden de que no se tiene el trabajo adecuado, ¿no? Entonces, se puede solucionar con las cunetas, ¿no? Pero como les digo, en caso de Juliaca sí requiere de que tengamos canales, ¿no? Una cantidad trabajamos con cunetas y la otra cantidad trabajamos con canales. Si alguien se da cuenta o se da la molestia de, por ejemplo, ¿quién conoce la avenida Ferrocarril? Avenida Ferrocarril. Ingeniero, hay un Buenas noches, canal. ingeniero. Sí conocemos. No, ahí, por ejemplo, al lado del ferrocarril hay un canal, ¿se han dado cuenta? Sí, sí. Pero, Sí, ingeniero. ¿No? ¿Y cuál es el problema de repente en esa avenida de ferrocarril? Que no está tapado, ¿no? Y cuando no tapamos, ¿qué pasa, señores? Los mismos vecinos agarran y ¿qué echan, señores? La basura y desperdicios. La basura y los desperdicios, ¿no? Lamentablemente no tenemos esa cultura de cuidar nuestros
canales. Por ejemplo, en Cusco, no, yo no conozco el sitio, pero sí vi un reportaje, ¿no? Estaba ahí, creo que era en TV Perú hace años, hacían reportajes. Y estaba, no, estaba en un tiempo de ocio y miro, ¿no? Y dice, reportaje en Cusco, no me recuerdo qué distrito era, de repente si alguien conoce. Dice que al año, 2 veces, toda la población sale a hacer limpieza al río y los canales de agua, ¿no? Y yo veía y la gente se organizaba y hacía una limpieza, una jornada de limpieza. No era el municipio, no era, sino era una costumbre de ese sector, de esa población. Y me agradó, ¿no? ¿Cómo no me gustaría que en Juliaca, por ejemplo, tengamos esa cultura, ¿no? Que todos vayamos, porque al final dicen, no, que lo haga el municipio. Pero ¿quién bota esa basura en esos canales? ¿El municipio? No, los mismos vecinos. Pero les apuesto que si nosotros tuviésemos esa cultura de hacer esas limpiezas, les apuesto que esos canales estarían limpios. Porque no permitiríamos que nadie vote en esos canales, ¿no? Por ejemplo, también hay otro de los canales que estaba también completamente, o bueno, el que está hasta ahorita, ¿no? Está abierto, es lo que es, por ejemplo, la avenida Huancané. Si alguien se ha dado cuenta de la avenida Huancané, en la avenida Huancané también está abierto el canal. ¿Qué es lo que pasa? Que los vecinos agarran y echan ahí todo tipo de escombros, basura, perros muertos, etcétera. Otro de los puntos también donde era bien, fregado, era también la circunvalación por el Camal. ¿Se recuerdan por el Camal? También había, ahí existe un canal. ¿Qué pasaba? Que ahí inclusive todos los días echaban ahí, le echaban llantas viejas, habían perros que estaban por morirse, que no sé qué, hasta que tomamos la decisión de taparlo. Hoy en día, señores, ustedes van a ver, no hay ese problema. ¿Por qué? Porque lo hemos tapado. Ya nadie se da la muestra en echarle basura ahí. Entonces, para mí la solución, señores, en Juliaca son los canales y que estén techados. De esa forma podemos de repente evacuar nuestras aguas fluviales. No será pues al 100% efectivo, ¿no? Como lo queremos, ¿no? Como alguien puede decir, pero ingeniero, no será óptimo, pero sí podemos de que pueda funcionar, ¿no? Ese canal, por ejemplo, está dirigido directamente al río Torococha, y ese río Torococha tendríamos que hacer un mantenimiento y de esa forma les apuesto que tendríamos nuestra ciudad de Juliaca un poquito más, bueno, de que va a tener que de repente inundarse por un par de horas, lo va a hacer. No vamos a ser unos magos para desaparecer ello, ¿no? Eso, señores, como una pequeña recomendación. Creo que me he salido del tema. ¿Alguna consulta, señores? Consultas, por favor. Ingeniero, disculpe. eh, Usted habló de pendientes en ciudades, pendientes mayores en otras ciudades, ¿no? ¿Y qué pasa si la pendiente es mayor a las velocidades que nos mostró en las tablas de la diapositiva anterior? ¿Qué Como, material se podría usar o cómo se podría contrarrestar eso? como les digo, tendremos que analizar si, por ejemplo, hay una pendiente y mi velocidad va a ser superior a las velocidades máximas que hemos colocado, eso definitivamente que a futuro va a fallar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ya no colocar tuberías, sino tendré que colocar, como les digo, con las cunetas, ¿no? Y de repente ahí hacer de, como les digo, ya dependiendo, de repente canales de concreto armado, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para que no pueda tener ese problema de las velocidades máximas, ¿no? Tampoco veamos, ¿no? Todo tuberías, no, no, no. También tenemos que ser analíticos y decir, a ver, en este punto que hay bastante pendiente, no me va a funcionar. Entonces, ¿qué hago? Cunetas. Bueno, hay un punto donde sí requiere que de repente que toda esa agua sea captado. Entonces, ejecutaremos canales donde vamos a tener que ponerle con una pendiente mínima para que haya una velocidad. Esa es la solución, señores estudiantes. No solamente veamos con tuberías. Bien, entonces acá nosotros tenemos pendientes mínimas. Las pendientes mínimas de diseño, de acuerdo a los diámetros, serán aquellas que satisfagan la velocidad mínima de 0.90. Ojo, estamos hablando de velocidad mínima. O sea, en otras palabras, si alguien ha calculado y su velocidad va a ser 0.70, ténganlo por seguro de que esta tubería o este canal va a sedimentarse. ¿Por qué? Porque va a ser una velocidad debajo de la mínima, que quiere decir que va a ser sedimentación y va a hacer de que estas tuberías o estos canales colapsen en menos
de la subida útil. Por ejemplo, vamos a ver, vamos a hablar de repente, no de lo que estamos hablando, sino vamos a poner un ejemplo claro. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos una cuenca hidrográfica, ustedes se recuerdan, es tipo una hojita, ¿no? En la parte superior, donde llueve, está la parte más alta, ¿no? Entonces empieza a bajar con una velocidad, ¿no? Una velocidad fuerte, inclusive transportando rocas, sedimentos, etcétera. Una roca, hemos dicho, de repente, como ustedes no hicimos esa clase, una roca, imagínense que se ha desprendido, toda rectangular, cuadrada, como lo queramos ver. Esa roca empieza a recorrer kilómetros y kilómetros con lo que es la velocidad, ¿no? Empieza a llegar, ¿y dónde llega? Justamente llega a dónde, señores? Llega justamente a isla, ¿no? Porque ha llegado, ha recorrido tanto y llega a isla. ¿Y cómo son nuestros agregados en isla, señores? Canto rodado. Y Canto rodado, ¿no? Eso, por ejemplo, al inicio esa roca, señores, no era así, sino que con el transporte, con el recorrido que ha hecho, ha habido el desgaste y por eso está canto rodado, ¿no? Semicirculares o tipo esferas, etcétera, ¿no? Entonces, eso ha sido el desgaste. Entonces, ¿dónde se sedimenta? Se sedimenta en isla. ¿Por qué en isla? Porque en ese sector es donde su velocidad es mínima y ahí está haciendo la sedimentación. Entonces, bueno, nosotros vamos a isla, agarramos nuestro cargador frontal, cargamos nuestros volquetes y nos vamos. Al día siguiente se puede ver que nuevamente se ha almacenado el canto rodado. Y eso es, señores, ahí es el punto clave. Por eso ese sector, nosotros vamos y hacemos nuestra explotación de esa cantera, señores. Entonces, lo mismo pasa cuando nosotros no hacemos que no haya una pendiente mínima. Ojo, estoy hablando inclusive de otras cosas que no son temas, pero quiero que ustedes me puedan entender de qué hablamos, pendientes mínimas. Entonces, dicho esto, ojalá que ahora sí se pueda entender, nos dice, las pendientes mínimas de diseño, de acuerdo a los diámetros, serán aquellas que satisfagan la velocidad mínima de 0.0 metros sobre segundo, fluyendo a tubo lleno. Por este propósito, la pendiente de la tubería algunas veces incrementa en exceso la pendiente de la superficie del terreno. Ahí se puede ver nuestro gráfico, ¿no? De una tubería de 4 pulgadas y un porcentaje mínimo, ¿no? Ahí estamos viendo de que ese es mi pendiente mínimo. ¿Preguntas, por favor? ingeniero, esa pendiente mínima de 1%, ¿solamente obedece para evacuación de aguas pluviales o también es para aguas negras? O para desagüe en este Estamos hablando caso. solamente en estos momentos aguas pluviales, pero también funciona para lo que es aguas servidas, ¿no? Para nuestros desagües también funciona. Pero definitivamente son otros cálculos que tenemos que analizar. Pero en este caso estamos analizando solamente aguas pluviales. Eh, ok, ingeniero, gracias. Listo, continuamos. Acá nos dice registros. Los registros instalados tendrán la capacidad suficiente para determinar el acceso de un hombre y la instalación de una chimenea. El diámetro mínimo de los registros para colectores será de 1.20 metros. Si el conducto es de dimensiones suficientes para el desplazamiento de un operario, no será necesario instalar un registro. En este caso, se deberá tener en cuenta los criterios de espaciamiento. Los registros deberán ubicarse fuera de la calzada, excepto cuando se instalen en caminos de servicio o en calles. En este caso, se evitará ubicarlos en las intersecciones. Ahí se puede ver los registros, señores. Este registro va a servir, como les digo, para que pueda hacer su sedimentación. O sea, cuando viene esto, cosa que cuando viene trae sedimentos, ahí descansa y definitivamente que ahí se puede hacer la limpieza y que no pueda perjudicar las tuberías, ¿no? Ahí se puede ver, por ejemplo, que están instaladas con tuberías. Los registros deberán estar ubicados en convergencia de 2 o más drenes. Ojo, es importante ver de que hayan convergencia de 2 o más drenes, ¿no? Para que pueda ahí hacer la sedimentación. Puntos intermedios de tubería muy largas. En zonas donde se presentan cambios de diámetro de los conductos. En curvas o deflexiones de alimentación, no es necesario colocar registros en cada curva o deflexión.
en puntos donde se produce una brusca disminución de la pendiente. También hay que analizar eso, ¿no? Cuando hay puntos donde se hace una brusca disminución de la pendiente, ¿no? Entonces también es importante ahí colocar los registros. Espaciamiento. Para tuberías de diámetro igual o mayor de 1,20 m o conductos de sección transversal equivalente, el espaciamiento de los registros será de 200 a 350 metros. Para diámetros menores de 1,20, el espaciamiento de los registros será de 100 a 200 metros. En el caso de conductos pequeños, cuando no sea posible lograr velocidades de autolimpieza, deberá colocarse registros a cada 100 metros. Ojo, en caso de conductos pequeños y no sea posible lograr su autolimpieza, deberá colocarse registros a cada 100 metros, ¿no? También es importante ver este dato. Con velocidades de autolimpieza y alineamiento provisto de curvas agudas, la distancia entre registros corresponderá al rango mayor de los límites mencionados en los párrafos anteriores. ¿Qué quiere decir? Que podemos colocar de 350 metros, ¿no? O si no, de 200 metros. Entonces, eso es lo que nos dice en el espaciamiento para las cajas de registro. Buzones. Bueno, buzones para colectores de diámetro menor de 1,20 m, el buzón de acceso estará centrado sobre el eje longitudinal del colector, ¿no? También algo similar a lo que son las aguas servidas, los buzones, ¿no? En este caso. Cuando el diámetro del conducto sea superior al diámetro del buzón, este se desplazará hasta ser tangente a uno de los lados del tubo para mejor ubicación de los escalines del registro. En colectores de diámetro superior a 1,20 m, con llegadas de laterales por ambos lados, el registro de desplazamiento se efectuará hacia el lado del lateral menor. Disposición de los laterales o subcolectores. Los laterales que lleguen a un punto deberán converger formando un ángulo favorable con la dirección del flujo principal. Si la conservación de la carga es crítica, se deberá proveer canales de encauzamiento en el radier de la cámara, ¿no? Cuando se tenga mayores flujos, ¿no? Entonces, componentes de un drenaje pluvial urbano, ¿no? Los componentes del sistema de drenaje pluvial según la función que desempeñen, ¿no? Estructuras de captación. ¿Qué son estructuras de captación? Se encarga de que el caudal de escorrentía se recolecte a través de sumideros previamente establecidos para que el agua circule de manera controlada por la superficie. Normalmente dispone de rejillas que permiten restringir el ingreso de elementos que obstruyan las tuberías. También existen conexiones domiciliarias instaladas en los tejados que suelen estar directamente conectados a la red de drenaje, canaletas, de tal forma que se asegure su captación instantánea, ¿no? Esas son las estructuras de captación. Ahí podemos ver las cunetas, los recolectores, ¿no? Y lo otro que es directamente conectado para los ríos, ¿no? O canales. Estructuras de conducción. Trasladan las aguas recolectadas por las estructuras de captación a través de conductos cerrados y abiertos para finalmente disponerlas en un emisor o en una planta de tratamiento en el caso de sistemas combinados para su posterior reuso. Estas tuberías son dispuestas con pendientes que favorezcan la evacuación por medio de la gravedad y la autolimpieza, respetando la pendiente natural o de la rasante, con el propósito de reducir al mínimo el movimiento de tierras necesarias, ¿no? Entonces son las estructuras de conducción. Como les digo, las estructuras de conducción, en este caso de Juliaca, muy difícilmente que podamos tener tuberías. Como les comentaba, estaban poniendo que estos señores iban a utilizar casi las estructuras de conducción, casi el 80% en tuberías y con bombas, ¿no? De impulsión. Entonces ahí, por ejemplo, vamos a tener bastante tema de lo que es el gasto de luz, el mantenimiento, y como les decía, aproximadamente ellos habían dicho que para poder mantener este drenaje íbamos a tener que invertir 20 millones, ¿no? Entonces acá nos dice bien claro de qué debe ser. Estas tuberías son dispuestas con pendientes que favorezcan la evacuación por medio de la gravedad y la autolimpieza. Entonces, Juliaca no es por gravedad, ¿no? Va a ser por bombeo. Y eso va a generar un gasto adicional. Y todavía dice autolimpieza. No va a haber, porque no hay gravedad, no hay autolimpieza. Entonces vamos a tener que nosotros
limpiar, ¿no? Y también hacer el bombeo respectivo, respetando la pendiente natural o la rasante, con el propósito de reducir el mínimo movimiento de tierras necesarios. Entonces, ese es un tema estamos hablando de estructuras de conducción. Anteriormente hemos estado analizando estructuras donde van a hacer la recepción, ¿no? En este caso la conducción. Entonces, ahí está el problema, en lo que es la conducción para nuestro drenaje de Juliaca. Estructuras de conexión y mantenimiento. Al existir una variación de diámetros en la red de conductos, se hace necesaria la utilización de este tipo de estructuras buzones que permiten el empalme de tuberías de conducción que presentan diversas clases de materiales. Además, facilitan el espacio a través de cámaras verticales que permiten el acceso de una persona maniobre para realizar labores de mantenimiento e inspección de tuberías, permitiéndole descartar cualquier posible inconveniente de futuro, ¿no? ¿De dónde se ha sacado esto de Pérez en el 2015, ¿no? También estamos viendo estructuras de conexión y mantenimiento. Estructuras de descarga. Son aquellas que permiten un correcto vertido de las aguas recolectadas, evitando posibles daños en los últimos trechos de la alcantarilla, que pueden ser causados por la corriente, a donde descarga el sistema o el propio flujo de salida del conducto. Básicamente para el control de incremento de riesgos de inundación y el aumento descontrolado de la erosión y sedimentación de los cauces. Es importante también ver ello, ¿no? De que hay que siempre tener el tema de que no haya el riesgo de lo que es la inundación y el aumento descontrolado de la erosión, ¿no? A veces la erosión va a ser de que se pueda evaluar. Y también la sedimentación de los cauces. Para este caso no hay necesidad de tratamiento antes del vertido, debido al bajo contenido de contaminantes que posee el flujo de aguas pluviales, pudiendo este ser utilizado directamente para fines agrícolas, por ejemplo, ¿no? Entonces, como les comentaba más antes, en el perfil estaba incluido de que sí iba a ser mixto, ¿no? Una parte donde se iban a tener reservorios subterráneos, donde se iba a almacenar esos reservorios, y una vez que empiece a llenar esos reservorios, empezar a bombear, ¿no? Y cuando no se llenaba, teníamos esos reservorios llenos de agua, ¿para qué? Para sacar el agua y poder regar los jardines, ¿no? Ese, por ejemplo, es el perfil. Yo he visto que nos han expuesto y me parecía una interesante idea. Como les digo, eso estaba en la anterior empresa, ¿no? Que estaba trabajando. Esa anterior empresa renunció porque tenía ese conflictos con la población. Lamentablemente en el sector de Caracoto no permitían de que puedan hacer un entrenamiento topográfico y se pueda hacer un canal, ¿no? Entonces ahí ellos se demoraron y no cumplieron con los entregables y renunciaron, ¿no? Y luego le dieron a la empresa china, que realmente hace poco cuando me sorprendieron me dijeron que habían hecho realmente una idiota, que realmente es muy costoso para Juliaca, ¿no? Y lamentablemente esa obra no va a funcionar. Esperemos, como les digo, voy a hablar con ellos para poder estar en el tercer entregable y definitivamente poner mis puntos de vista. Que al menos tengo un poquito de experiencia en este tema, señores estudiantes, no seré uno de los mejores, pero sí tengo una idea porque he estado en el 2012 haciendo como subgerente de mantenimiento de vías y he caminado por todo Juliaca y yo sé por dónde se obstruyen los canales, tengo esa pequeña experiencia y sé cómo se puede dar la solución y no necesariamente con el bombeo que están planteando nuestros amigos de la empresa china, ¿no? Claro, como ellos les sobra la plata, piensan que a Juliaca también les sobra, ¿no? Lamentablemente no es así. Eso lo vamos a comentar de repente más adelante. Bien, estructura de descarga con conducto cerrado, ¿no? Esta se da cuando el emisor de la red es entubado, generalmente se requiere verter el agua a una corriente receptora que posee cierta velocidad y dirección. Nosotros definitivamente que tenemos que hacer el vertimiento a lo que es, como les digo, el río Torococha y también al río Coata en la salida a Cusco, ¿no? Ahí debería ser nuestros vertimientos. Yo no veo otra forma, ¿no? Que se pueda hacer vertimiento. Ahora, si vamos a tener que bombear, pucha, que como les digo, es bastante el agua y al menos enero, febrero, marzo, ustedes saben que es una presión completamente fuerte, ¿no? Entonces eso hay que ver. Estructura de descarga con canal abierto consiste que un canal construido generalmente de zampeado de mampostería y el ancho se incrementa gradualmente hasta la corriente receptora. Con esto se evita la socavación del terreno natural, ¿no? Definitivamente que también se puede hacer canales abiertos, ¿no? Pero como les digo, los canales abiertos no funcionan porque nosotros mismos, me incluyo, porque todos somos ciudadanos de Juliaca, que no respetamos el medio ambiente y echamos nuestra basura donde estemos, ¿no? Alguien agarra, está caminando por la calle, se limpia las narices y lo bota al suelo, el
esto, ¿no? El papel higiénico, ¿no? No tenemos esa cultura de guardarlo, ¿no? En nuestros bolsillos y llevarlo a un recipiente o a un basurero. Entonces, no podemos trabajar con canales abiertos. Hay que siempre poner canales cerrados, ¿no? Esa es nuestra cultura, lamentablemente. El funcionamiento hidráulico del cuerpo receptor no deberá comprometer la seguridad de aguas abajo o arriba de la zona del estudio, debiéndose verificar que no se presentan remanso o alguna alteración del agua que se conduce al cuerpo receptor. Ah, y el otro punto, por ejemplo, señores, ¿no? Por ejemplo, en el sector de Taparachi se tiene que llevar sí o sí hacia Caracoto, ¿no? En Caracoto, si ustedes recuerdan, antes de que haya la avenida la que han construido para Puno, había un canal. Y ese canal iba hasta más o menos antes del ex peaje, ¿no? Había un peaje antes de llegar a Caracoto, y ahí hace la curva y directamente va por Caracoto, ¿no? Ahí era el problema del sector donde no han dejado trabajar, ¿no? Ese sector también tiene que sí o sí, se tiene que trabajar por ese punto, porque Taparachi también, cuando llueve, se inunda. Si alguien vive por Taparachi y ha podido observar, hay bastante precipitación pluviosa en el sector y no hay una manera de evacuar. Al menos en el 2012 les comento de que ha sido uno de los años que más ha llovido en la ciudad de Juliaca. Nos estamos hablando en el 2012, señores. Va a haber muy pronto un tiempo de retorno, ¿no? Donde también va a volver a ver ese fenómeno, ¿no? Ahorita, por ejemplo, este año casi prácticamente no ha llovido nada y no se ha visto el tema de lo que es el drenaje pluvial y no se ha visto mucho que ha habido inundaciones. Este año, señores, pero les apuesto que al año, el otro año, va a haber ese tema. Lo que sabe, por ejemplo, alguien dirá, hoy no necesitamos drenaje, ¿no? Claro, este año, pero en el 2012, como les comento, ha sido una presión fuerte, ¿no? Entonces también ya les apuesto que en uno de estos años ya va a empezar nuevamente a presentarse estos fenómenos, ¿no? Entonces también eso hay que tenerlo presente. Disposición final. Es el destino o la última etapa que se da al flujo captado por el sistema de drenaje, dándose mediante una descarga directa a un dren abierto o cerrado con la capacidad para poder asumir el caudal adicional proporcionado por la cuenca a evacuar, de tal forma de evitar posibles daños a zonas cercanas del sitio de descarga, donde se podrá identificar el sistema de captación de aguas producidas por precipitación dentro de una zona urbana a través de rejillas y su evacuación por medio de conductos urbanos hasta llegar a la zona de descarga. Como les digo, las zonas de descargas tienen que ser mediante canales hasta la salida de Cusco, también justamente al lado del Arriel, ahí esa es una descarga, y la otra, el río Torococha, y la otra descarga tiene que ser por el lado de Caracoto, si no me equivoco, Suches, ¿no? Si alguien vive por ahí, alguien dirá, pucha, el ingeniero Monte quiere inundar nuestro sector. No, ese siempre ha sido el canal natural que hacía la descarga. Como les digo, también yo he caminado en ese sector, y ahí se puede ver lo que era un canal, ¿no? Ahora, claro, lo han cerrado, ¿no? Definitivamente porque ahí han construido casas, y bueno, lo han obstruido ese paso, ¿no? Entonces, pero esos son las disposiciones finales que yo he podido analizar durante el tiempo que he estado ahí para poder evacuar aguas pluviales en la ciudad de Juliaca. Definitivamente, de repente, en algunos puntos, como les digo, hacer la evacuación mediante bombeo. Por eso se decía que teníamos que tener el sistema mixto, ¿no? 80% por gravedad y el 20% por bombeo, ¿no? De esa forma, definitivamente que va a generar gastos, sí, pero también de que va a ayudar de que se pueda evacuar las aguas pluviales. Bien, señores estudiantes, hasta acá alguna consulta. Ingeniero, en la ciudad de Juliaca no es necesario tener una planta de tratamiento por la magnitud de la contaminación que se genera día a día, o según qué parámetros tendríamos que considerar para plantear una planta, ¿no? Para estas aguas. No, mira, a ver, la planta se coloca para las aguas servidas. En otras palabras, para para el desagüe, ¿no? Aguas negras, o lo que llamamos nosotros. Ahí sí tenemos que tener una planta, ojo. Eso se llama el PETAR, ¿no? Planta de tratamiento de aguas residuales. En caso de aguas pluviales, definitivamente que no, porque esas aguas pluviales van a ir directamente al río, ¿no? Inclusive nos dice que nosotros podemos utilizar para los regadíos.
Entonces ahí no se necesita un tratamiento. Claro, si por ejemplo sería el Pues, ingeniero, extremo, ¿no? sí, disculpe, Sí. pero hay tanta contaminación que todo lo que desemboca en el río, pues, Torococha, como usted dice, pues, es un agua putrefacta, ¿no? Se podría decir así. Ahí es, eso ya es un tema ya muy, muy aparte, que la clase anterior, no sé si con este salón lo comenté, que decía, si nosotros queremos de que el río Torococha empiece a funcionar para evacuar aguas pluviales, lo primero que tenemos que hacer es identificar y clausurar las instalaciones clandestinas al río Torococha. Solo así va a poder funcionar este río. Porque como les comentaba, si ustedes alguien se da la molestia de ir a ver al puente San Isidro, háganlo el día sábado, el día domingo, dense una vuelta. Ustedes como estudiantes tienen que estar analizando qué es lo que pasa en Juliaca. Porque va a haber el momento que ustedes tienen que dar la solución a Juliaca. Porque esto del drenaje de aguas, de drenaje en Juliaca, no va a ser mañana. Estamos hablando, señores, recién el entregable número 3, si no me equivoco. Quiere decir que al año aproximadamente recién van a presentar el expediente técnico. Por lo tanto, para que se haga la licitación, esto va a pasar por unos 2 o 3 años, para que empiecen a ejecutar. Con que se caiga el proceso y todo lo demás. Estamos hablando de que el drenaje, yo, sin ser pesimista, señores, estamos hablando de acá 5 años, de que se pueda hacer este drenaje. Pero sin embargo, como les digo, si alguien se da la muestra, hace rato su compañero comentó de que el río Torococha está contaminado y definitivamente que si alguien vive por ese sector, por el río Torococha, emana olores nauseabundos. Eso nadie lo puede negar. Pues digo, ustedes dense la molestia de ir al puente San Isidro y ver, ahí está saliendo agua constantemente. Y yo me pregunto y digo, en un canal o en un río que constantemente salga agua, quiere decir de que aguas arriba existe un manantial o un nevado. Solo así un río o una corriente de río se mantiene durante todo el año. Si alguien se da la molestia de ir a ver el río Torococha aguas arriba, quiere decir pasando el seguro social y más arriba, no existe ningún ojo de agua, ni mucho menos un nevado. ¿Qué quiere decir? De que ese río en estos momentos debería estar completamente seco. ¿Y por qué en el río? ¿Qué milagro? ¿O qué es lo que está pasando? Que existe agua en el puente San Isidro. Porque la gran mayoría durante el transcurso del río Torococha existen instalaciones clandestinas. Entonces, y eso sabe la existencia SEDA Juliaca. Y lo digo porque yo fui a hacer esas clausuras cuando yo asumí la gerencia en el año 2019 en agosto. Y fui justamente donde yo sabía que estaban siendo instalados, justamente ahora que lo llamamos el famoso Parque de las Aguas, ¿no? Donde están donde alquilan trajes, ¿no? En ese sector, cuando hemos pavimentado, hemos clausurado todo ese sector que estaba instalado las aguas. Yo fui, clausuré. Y me dijeron, por favor, ingenieros, sacaron sus recibos de agua y desagüe. Y SEDA Juliaca cobra el desagüe a esos sectores. Entonces, quien tiene que jugar un papel importante en esto de la recuperación del río Torococha es SEDA Juliaca. Y lo digo porque yo he hablado con los de SEDA Juliaca. Ellos inclusive me dijeron, ingeniero, denos un mes, por favor, que vamos a instalar tuberías. Por eso les digo, quien sabe de esto, de las situaciones clandestinas, son SEDA Juliaca. Dicho esto, señores, nosotros no podemos en estos momentos darnos el lujo de decir de que vamos a tener que poner una planta para que esas aguas se recuperen. No, se tiene que clausurar y con eso estaríamos recuperando. Y ese río Torococha estaría durante el año seco. Inclusive se podría hacer un mantenimiento y cuando llueva se puede limpiar poco a poco ese río, ¿no? Entonces es la forma de la recuperación. No hay otra salida, porque si nos vamos a plantear de que se haga una planta de tratamiento de las aguas pluviales, imagínense cuánto de costo nos va a costar y ni siquiera vamos a poder ejecutar. Eso sería, bueno, a futuro de repente, pero como les digo, el plan a seguir en estos momentos es la clausura de
de las instalaciones clandestinas en el río Torococha. Si hasta el día de hoy, señores, si ustedes han visto que el año pasado ha estado trabajando la empresa, ¿cómo se llama esta empresa que estaba trabajando para el PETAR? ¿Cómo era? ¿Qué se llamaba? No me recuerdo, que ahorita ha rescindido, inclusive era una empresa mexicana, que si alguien se recuerda que vive por la avenida Tacna, casi un año para poder cambiar o instalar esas tuberías, ¿no? De la avenida Tacna. Como quien se va hacia el estadio margen izquierdo, ha estado casi un año haciendo ese trabajo. Entonces, y era una empresa mexicana, ¿no? Y cuando vino la empresa mexicana, dije, chispas, estos patas nos van a enseñar ingeniería. A lo contrario, nosotros tenemos que de repente enseñarles lo poquito que sabemos de ingeniería a esos señores, porque trabajaban como el cangrejo, ¿no? Primero instalaban, luego rellenaban y no querían hacer la conexión de buzón a buzón, ¿no? Y yo digo, instalen de buzón a buzón porque yo voy a pavimentar y no les voy a permitir que escaven. Y ellos decían, no, otra empresa tiene que venir a hacer esa instalación. Pero no es cosa de otro mundo hacer instalación, conéctenlo. Y nunca lo conectaron, ¿no? Entonces, es una empresa que realmente trabaja como el cangrejo, ¿no? Pero bueno, esa empresa no ha cumplido con lo que es nuestros PETAR, ¿no? Para nuestra planta de tratamiento de aguas residuales. Juliaca necesita urgente la planta de tratamiento porque esa es la una oxidación que tenemos, ya ha colapsado y está directamente contaminando al río Coata. Eso es un poquito más grave que nuestras aguas pluviales, señores estudiantes. Dicho esto, ¿alguna otra consulta, por favor? El delegado. Por favor, tome lista. Nos quedamos en este punto, señores estudiantes. Listo, señores estudiantes, buenas noches. Nos vemos en la próxima clase. Hasta la próxima clase. Hasta la próxima clase, ingeniero. Nos vemos, muchachos.